Llega un día que dices, hostia, es que solo me queda estar aquí y ahora para poder soportarme a mí mismo, porque si no me voy a suicidar. Por dentro estaba hecho una mierda, pero por fuera era una persona que aparentaba que lo tenía todo. Se puede romper ese ego sin necesidad de tener que llegar a tocar fondo. Ponerle la realidad presente sobre la mesa y decirle, esto es lo que hay y todos estamos viendo eso. Toda la persona en la que me he convertido a lo largo de mi recuperación, yo sigo conviviendo con ella. Cuantas más personas ayudo, más recuperado me siento. Porque si yo supiera que después de superar mi adicción iba a tener la vida que tengo ahora, hubiera hecho el tratamiento con los ojos cerrados. Ver qué carencias había en este sector y a partir de ahí poder construir algo que realmente diera una respuesta a una necesidad real. Hola Luis, buenos días. Hola Sabina, buenos días. Nos volvemos a encontrar en este espacio, en este podcast, para conocer un poco más de tu vida, de tu historia, pero sobre todo de tu experiencia, y además hoy le vamos a dar un enfoque distinto. Los 2 primeros capítulos conocimos en detalle cómo te hiciste adicto, cómo a los 14 años empezaste a consumir, cómo conseguiste superar esta enfermedad e incluso tuviste la valentía de explicarnos los momentos más crudos, como perder tu empresa, robar, prostituirte para conseguir droga, la vez que entraste droga a la clínica donde tú estabas e invitaste a tus compañeros, o cómo te drogabas en la puerta del hospital para que ser atendido y no morir. Hoy vamos a ver no solo cómo superaste la adicción, sino sobre todo cómo eso te ha ayudado a ser la persona que eres hoy en día y te ha ayudado a construir la vida que tú quieres. Porque tú lo ves así, tú ves que lo que pasaste siendo adicto te ha hecho llegar a lo que eres hoy en día y la vida que tienes. Mira, ser adicto, como tener cualquier otra enfermedad, para mí es una putada, no es ningún regalo. Pero a veces las situaciones complicadas pueden traer un aprendizaje y algo positivo. Y en mi caso, la adicción, es decir, el proceso de tratamiento, ha permitido que me conozca a mí mismo mucho más de lo que quizás me conocería si no hubiera tenido que hacer este tratamiento para recuperarme. Porque el tratamiento de la adicción es algo que desprograma lo aprendido y lo programa para uno nuevo. Entonces, yo salgo de mi última fase del tratamiento para seguir en la fase de mantenimiento con un programa nuevo, con una personalidad nueva. Entonces, evidentemente, yo soy una persona que se ha transformado a lo largo de este proceso y todo lo que he conseguido, es decir, toda la persona en la que me he convertido a lo largo de mi recuperación, yo sigo conviviendo con ella. Entonces, cada cosa que hago en mi vida tiene que ver con esa personalidad nueva, porque yo ya no soy esa persona, es decir, esa persona se ha transformado. Me acuerdo que en el capítulo 2 comentaste que hubo un antes y un después del momento que tú viste a qué querías dedicar el resto de tu vida, que en este caso era ayudar a otros adictos. Entonces, en este sentido, ¿qué punto o cómo de importante es que un adicto tenga una perspectiva de futuro, vea que su vida va a ser buena? Es que, claro, el hecho de dejar de consumir drogas no significa que una persona esté recuperada. Cualquiera puede dejar de tomar drogas. El tema está en quién te conviertes mientras haces ese proceso, que es lo que realmente es importante. Entonces esa persona ya no necesita tomar drogas para vivir. A partir de ahí, el programa, el tratamiento, por la experiencia que tengo, tiene que tener también una perspectiva de futuro, tiene que tener un sentido, porque si el hecho de tener que dejar de consumir drogas significa que la persona vaya a pasar lo peor que cuando estaba consumiendo drogas, este no es el objetivo. El objetivo es tener un propósito de vida y que la vida tenga sentido. Visto en perspectiva, se dice fácil, ¿no? Que fuiste adicto y que superaste tu adicción, pero realmente superar todas y cada una de las situaciones que he comentado hace un momento seguramente supondría un esfuerzo brutal. ¿Qué consejo le darías en este sentido a Luis de 20 años o qué le dirías para animarle? Tía, qué pregunta más difícil.
No me la había planteado nunca esta pregunta. Me hago preguntas del tipo, ¿qué le diría el Luis de 90 años al Luis de ahora? Pero ¿qué le diría el Luis a ese Luis de 20 años? El Luis de ahora al Luis de 20 años. Nunca me lo he planteado. Como para darle, ¿no?, ánimos de que siga luchando porque realmente su futuro va a ser bueno, ¿no? Porque yo creo que quizás lo que falta en muchos adictos es ver que su futuro va a ser bueno. Es que lo que falta, bueno, yo te hablo de, lo que falta es fe. Porque si yo supiera que después de superar mi adicción iba a tener la vida que tengo ahora, hubiera hecho el tratamiento con los ojos cerrados. Lo que pasa que tú cuando estás consumiendo drogas, la droga afecta a la amígdala, a un área del cerebro que es la encargada de gestionar los pensamientos, las emociones, el estrés, la ansiedad, el balancear los pros y los contras. Entonces, claro, como esta área está afectada por el uso de sustancias, todo el pensamiento y toda la gestión emocional se ve sometida al consumo de esa droga. Entonces, a veces, por mucho que le digas a una persona, ¿no?, es difícil que pueda ver eso, ¿no? Yo a veces le puedo decir a un adicto, no, pero es que la vida que vas a tener después es mucho mejor que la que tienes ahora. Pero si él no lo ve, es complicado, ¿no? Es mejor trabajar con técnicas en las que él se pueda dar cuenta, que las hay. Entonces, ¿qué le diría a Luis de ahora? Bueno, de cuando tenía 20 años, lo que le diría a Luis de cuando tenía 20 años, le diría, vete a buscar una persona que esté recuperada y mira qué vida tiene. Porque creo que lo que podemos hacer las personas recuperadas es plantar esa semilla de fe y de esperanza, de que se puede. Entonces, he aprendido que antes, cuando quería conseguir cosas en mi vida, fallaba muchas veces, la cagaba muchísimo, me caía muchísimo. Y hoy en día, cuando quiero conseguir algo, lo consigo mucho más rápido, porque me voy en busca de esa persona que tiene lo que yo quiero y le digo que me enseñe. Y esto es lo que yo llamo ir por la vía rápida y segura. Y cuando tú no sabes qué enfermedad tienes, cuando tú no sabes cuál es el tratamiento que necesitas y encima hay un montón de información, la persona va perdidísima. Y la familia, porque mi familia iba perdidísima. Tú pasaste por diferentes tratamientos, diferentes centros. ¿Cuáles son las herramientas que te hubiese tenido tener antes? Hoy me estás apretando, ¿eh, Sabina? De poco a poco nos vamos soltando y vamos a profundizar en estos ¿Qué temas. herramientas me hubiera gustado tener antes? Mira, el ser humilde, el asumir, el entender que no lo sé todo. Cuando eres adicto, yo vivía, es decir, yo tenía una doble vida, tenía una doble personalidad. Por dentro estaba hecho una mierda, pero por fuera era una persona que aparentaba que lo tenía todo, que no le faltaba nada, que tenía dinero, que vestía bien, que, ¿sabes? Que de cara a la galería yo intentaba que todo estuviera bien, que no se notara nada, ¿no? Y cuanta más inteligente es una persona, más difícil se vuelve el tratamiento para ella. Cuantas más cosas ha conseguido en su vida, más difícil es que esa persona se haga humilde y se rinda ante el tratamiento, porque tiene argumentos que refuerzan ese mensaje de yo ya lo sé todo, estos no son tan listos como yo no estoy tan enfermo como estos. Y lo que aprendí en el tratamiento y lo que para mí es más importante hoy en día y que la primera lección me la dio el grupo de terapia es que hay gente que sabe más que yo. Y que esto es como un vaso de agua que está lleno y le quieres echar más agua. No entra esa agua, ¿sabes? Esa persona no aprende, pero cuando tú vacías lo que sabes, puede entrar algo nuevo. Y esa es la herramienta más poderosa que me han dado en la recuperación. Y los primeros profesores fueron mis compañeros del grupo de terapia. Porque yo hoy en día, cuando quiero hacer algo en mi vida, cualquier cosa, pues Zeus, por ejemplo, en Zeus trabajan más de 40 personas. Hay gente aquí que hay cosas que saben cómo funcionan mucho mejor que yo. Yo no tengo que saberlo todo. Hay gente que ya sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso es la humildad. El saber que yo no lo sé todo. El saber
que hay gente que está más preparada que yo para algunas cosas. Y esa es la vía rápida, la vía de la humildad. Es la vía que rápidamente te lleva a, oye, quiero conseguir esto, ayúdame. No sé cómo hacerlo. No sé por dónde ir. Guíame, dame pautas. Y aquí vamos un poco a dirigirnos al tema en el que nos focalizamos en esta entrevista precisamente. A ti la adicción te enseñó a ser humilde y tú nos estás diciendo justamente cómo has aplicado eso en tu vida, ¿no? Ahora nos explicabas en el ámbito laboral, ¿no? Tú tenías el sueño de tener este proyecto, estas clínicas, este centro Zeus. Te rodeaste de personas que sabían hacer esto, confiaste en ellas. ¿En qué más te ha ayudado a tener fe? También quizás en creer que tú podías montar una clínica, en esa fe también que nos hablabas antes. Me voy a poner un poco místico, pero voy a entrar en el tema de las leyes universales y del dar y el recibir. Es decir, yo sabía que cuanto tú más das, más recibes, ¿vale? Pero yo no sabía hasta qué punto esto podía tener tanta fuerza. Y yo lo que sé que cuantas más personas ayudo, más recuperado me siento y mejor estoy. Entonces, el hecho de traer una organización y una institución como Zeus para que otras personas se recuperen, esto es lo que le da todo el sentido a mi vida. Porque yo pasé por muchas clínicas de desintoxicación y pude conocer muchos tipos de pacientes, pude conocer muchos modelos de abordaje y ver qué modelos funcionaban, ver qué modelos no funcionaban, ver qué carencias había en este sector y a partir de ahí poder construir algo que realmente diera una respuesta a una necesidad real. Nos explicas también, muchas veces has comentado que es muy importante moldear la personalidad del adicto. Comentábamos en episodios anteriores que la adicción es una personalidad, ¿no? También, o que hay personalidades que tienen más tendencia a la adicción. ¿Cómo tú fuiste modelando tu personalidad? Claro, esto es algo que se va trabajando en el día a día, pero el primer paso es entender que si sigo haciendo lo mismo, seguiré teniendo los mismos resultados. Y a partir de que, claro, hay personas que se rinden muy rápido al tratamiento y enseguida hacen lo que el terapeuta les dice, no, oye, tienes que ir por aquí y esa persona enseguida va. Pero luego hay personas con mucho ego que les cuesta mucho romper ese ego, que es lo que a mí me pasaba, ¿no? Entonces, en mi caso, las recaídas me iban rompiendo ese ego. Cada vez que recaía era como una patada en la boca, ¿sabes? Yo estaba en la clínica, yo pensaba que era el mejor, yo pensaba que era el que más sabía, el que más había aprendido, pensaba que los otros no tenían ni idea, que yo no estaba tan enfermo como los demás. Y a partir de ahí, cuando salía, recaía y me veía tirado, drogándome en las puertas de los hospitales y me veía poniendo anuncios de gente que quisiera comprarme a cambio de droga, eso iba rompiendo cada vez más ese ego y esa personalidad de yo lo sé todo. Entonces, cuando tú ya estás roto, cuando tú ya no quieres seguir sufriendo, cuando estás harto de estar harto, llega un día que dices, hostia, es que solo me queda estar aquí y ahora para poder soportarme a mí mismo, porque si no me voy a suicidar. Es decir, llega un día que como tengas la cabeza en el pasado o en el presente, te vas a tener que tirar por una ventana, porque te estás volviendo loco. Y el único momento en el que tú tomas conciencia de verdad es en el momento en el que dices, aquí y ahora, este momento, esto es lo que hay. Y a partir de ahí llega ese día en el que tú empiezas a ser consciente de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando. Y eso no significa que a partir de ese momento tú te vayas a convertir en la persona perfecta. Eso significa que ha entrado un punto de conciencia y que a partir de ese momento, claro que la vas a seguir cagando. Si es que si no, la gente se recuperaría en 24 horas. Pero en cada cagada te das cuenta que la has cagado. No es lo mismo cagarla y pasarlo por alto y creer que lo haces bien que cagarla y darte cuenta que la has cagado. Y luego hay otra fase en este proceso de desarrollo que es que la cago y me doy cuenta que la estoy cagando. Mientras la estoy cagando me doy cuenta que la cago. Y luego hay otro nivel en este proceso de aprendizaje que es me doy cuenta que dentro de 2 días la voy a cagar. Y ahí me paro. Es decir, te vas conociendo a ti mismo
hasta que sabes en qué momento eso va a ocurrir y puedes frenarte antes. Pero claro, yo aquí me pregunto, ¿es necesario llegar a este fondo para romper el ego o se puede trabajar en terapia antes, se puede trabajar en el centro antes para que uno no tenga que tropezar tantas veces con muchas piedras como te pasó a ti? Hay una cosa a la que le llamamos evidencias y consecuencias naturales de la adicción. Evidencias son aquellas cosas que uno ha vivido por ser un adicto y que no puede negar. Un accidente de tráfico, robarle a los padres, mentirle a su pareja, robar dinero de la empresa, no ir a trabajar, mentir, manipular. Es decir, esas situaciones que una familia ha vivido se puede poner delante del adicto y decirle, oye, no, es que hemos visto que te vas de putas, no llegas a final de mes, vemos que hay días que no vas a trabajar. Estos son evidencias, esto no se puede negar. En el momento en el que esto se le pone a una persona encima de la mesa, esa persona es muy difícil negar eso. Es decir, esto es una de las maneras en las que se puede romper ese ego sin necesidad de tener que llegar a tocar fondo. Ponerle la realidad presente sobre la mesa y decirle, esto es lo que hay y todos estamos viendo eso. A lo largo de tu proceso de recuperación, fuiste descubriendo tu personalidad y me imagino que quizás descubriste cosas que no te gustaban. ¿Qué descubriste y cómo trabajaste el convertirte, no sé si decir, en tu mejor yo o al menos en un mejor Luis? Esta es una de las preguntas que me gustaría ponerle más... A la respuesta me gustaría ponerle más palabras de las que a veces puedo y que he intentado explicar muchas veces y que no sé si lo he llegado a explicar bien. Pero yo me consideraba una persona envidiosa, de quien tenía las cosas en su vida que yo quería y yo no tenía. Entonces, lo que no me daba cuenta es que cuanto más envidiaba a esa persona que tenía lo que yo quiero, más lejos estaba de conseguir eso. Entonces ahí le tuve que dar la vuelta a la cámara y tuve que darme cuenta que todo eso era el vacío que yo sentía y que las personas que me rodeaban eran un espejo. Lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo interpretaba era un espejo de cómo yo era y que no tenía que ver con las personas que me rodeaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y yo me di cuenta que si había alguien cerca o yo conocía a alguien que esa persona estaba haciendo algo bueno, que esa persona, si una persona recuperada, una persona que tiene algo, lo que yo quiero en mi vida, yo tengo que amar a esa persona, ¿sabes? Y entonces ahí me tuve que hacer un trabajo muy fuerte de aceptación, ¿no? De saber que soy una persona que ha crecido sin padre, que he sido abandonado por mi padre porque era un alcohólico. Soy una persona que cuando yo tenía 16 años, mi hermana murió en un accidente, ella tenía 13 años. Yo viví esa muerte de mi hermana como otro abandono, porque estaba resintiendo la emoción de algo que no había solucionado, que era el abandono de mi padre. Y tuve que tirarme mucho tiempo de terapia para entender que mi hermana había fallecido en un accidente, que no me había abandonado. Y toda esa rabia que yo tenía la llevaba señalada en el cuerpo y yo me autodestruía, ¿sabes? El punto de consumo al que yo llegaba era de autodestrucción. Tuve que aceptar, es decir, que nosotros cuando éramos pequeños, yo crecí toda la vida con mi madre, ¿no? Explicándome que nosotros en la casa en la que vivíamos, esa era una casa que estaba embargada, porque la mitad de la casa era de mi padre. Y como mi padre nunca había pagado las facturas y se había ido había desaparecido, nos había abandonado, pues yo siempre había crecido con esa voz, ¿no? Y bueno, eso con los años se solucionó. Mi madre pudo comprar la mitad de la otra casa en la que vivíamos, pero igual me tiré así, no sé, 10 años de mi vida, ¿eh? Y entonces yo para no aceptar eso como una coraza, yo tenía que demostrar que era una persona, pues bueno, que le iba todo muy bien, que no le pasaba nada, que era un tío guay, ¿sabes? Y ahí, claro,
en todo ese proceso yo tuve que romperme mucho y hacer un proceso de aceptación real y decir, no, tío, mira, si las cuentas del banco están a cero, están a cero. Si la casa en la que vives es una mierda, es una mierda. Si los amigos de los que te has rodeado hasta ahora son lo peor, tío, te tienes que decir la verdad. Son lo peor, ¿sabes? Porque si sigo queriendo a los mismos amigos de siempre, si sigo creyendo que soy un crack, si sigo creyendo que soy el guapo de la clase, voy a seguir siendo la misma mierda de siempre. Porque no me estoy diciendo la verdad. Entonces, en ese punto en el que yo empiezo a decirme la verdad, claro, yo hago mucha meditación y he meditado muchísimo. Y me paso meditaciones enteras de 2 horas llorando a lágrima viva, gritando, es decir, llorando desconsoladamente. Papa, ¿por qué esto? ¿Por qué nos abandonaste? Llorando ¿por qué mi hermana también se ha tenido que ir? Es decir, rompiéndome de manera literal en muchas meditaciones y llorando y aceptando que yo ahí tenía una mierda que olía muy, muy mal, ¿sabes? Y al final sabía que el camino a lo que me tenía que enfrentar y sabía que lo que tenía que poner sobre la mesa era la realidad. Y que todo lo otro que yo había construido en mi vida era una fantasía que solo existía en mi cabeza y que solo yo veía, porque todo el mundo sabía lo enfermo que estaba menos yo. ¿Sabes? Bueno, eso es muy común. Y esto es una locura. Porque la gente te está diciendo que estás enfermo y tú le dices, ¿pero tú de qué vas? ¿Tú qué te has creído? Pues si tú no me ves que yo voy bien, a mí no me pasa nada, ¿sabes? Y te crees que lo sé que... Mira, yo tenía a mi madre que mi padre nos abandonó, por lo tanto mi hermana y yo crecimos, solo nos cuidó mi madre. Luego mi hermana sufrió un accidente y falleció. Y yo me acuerdo que mi madre me buscaba por los clubs y por los bares, desconsoladamente por las mañanas antes de irse a trabajar a las 6 de la mañana porque yo no había llegado a casa y mis amigos, y no paraba de llamarme, ¿sabes? Y mi madre llamaba a todos mis amigos. Y mis amigos me decían, Luis, tío, contéstale a tu madre, que tu madre está sufriendo, que lo está pasando mal. Y yo les decía, mi madre no se entera, mi madre está tarada, dejarla en paz. Y yo cogía y les colgaba el teléfono, ¿sabes? Y mi madre se iba a trabajar todo el día con el sufrimiento de sin saber si su hijo estaba vivo, si estaba muerto, si estaba en la cárcel, si estaba en un psiquiátrico. Es decir, y ahora, claro, yo veo esto y en el momento en el que yo veo todo esto, yo me rompo de manera literal, ¿sabes? Y yo paso un tiempo de mi vida en el tratamiento en el que yo tengo que llorar muchísimo y aceptar muchas cosas. Ahí me imagino que entra lo que comentábamos antes del ego, que ahí tú tenías mucho ego y quizás también podías llegar a pensar que los demás eran tontos y que no se daban cuenta y que tú eras el que más sabías, y es lo que nos comentábamos antes. Si tuvieses que describir la personalidad de Luis de hace 10 años, la personalidad. Egocéntrico, narcisista, chulo, impaciente, ¿Y el Luis de ahora? egoísta. El Luis de ahora, altruista, amigable con todo el mundo, satisfecho de sí mismo, seguro de sí mismo, confianza en sí mismo. Me amo, me amo, me amo. Es una frase que todas las mañanas me escribo. Cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es coger una hoja y pongo me amo. Y dibujo un corazón, ¿sabes? y es así, ¿sabes? Y yo soy una persona que yo cuido muchísimo de mi familia. Mi madre ha sufrido conmigo lo que no está escrito y yo sé que no soy, yo no me siento culpable de ello, pero sí que tengo la responsabilidad de mantener mi recuperación a raya, ¿ya? Y de mantenerme tal como estoy. Entonces, lo que sí que hago con lo que gracias a la personalidad que hoy en día tengo, gracias al tratamiento que ellos me pudieron ayudar, yo lo que sí que hago es que si hay algo bueno aquí, pues también lo comparto con ellos. Claro, eso era algo que yo también te quería preguntar, si tú te sentías culpable o cómo has trabajado ese aspecto de tu vida.
A ver, para entender la culpa y poder darle otra definición, yo lo que he tenido que hacer ha sido entender la enfermedad. Porque si yo no llego a entender que tengo un cerebro que actúa como actúa porque es como es y que hay unos factores psicológicos que también han, han ayudado a que mi personalidad haya sido de esa manera que fue y no de otra, y que además estaba en el entorno donde el consumir drogas estaba al alcance, y yo quizás hoy me seguiría sintiendo un culpable, porque como la mayoría de las personas, vivo en una sociedad en el que el consumir drogas o el tomar alcohol no está siempre visto como una enfermedad, ¿no? Y hay un estigma. El que es drogadicto, la madre que tiene un hijo drogadicto no va por ahí diciendo, oye, mira, le dice a los amigos, tengo un hijo drogadicto que toma 2 gramos de cocaína por semana. No, la gente eso se lo calla pues porque se avergüenza, porque tiene miedo. El que es adicto no va a pedir trabajo y dice, me llamo tal y tomo cocaína 2 veces por semana, ¿sabes? No, es algo que la gente pues se calla, se guarda, siente vergüenza, culpa, y esto es una cultura, ¿no? Y esto es como un mensaje de que esto se va pasando de unos a otros, y el que toma cocaína lo tiene muy guardado, ¿no? O el que es alcohólico tampoco lo dice. El que se gasta el dinero en juego, cuando entra al casino va mirando que no le vean, ¿no? Bueno, entender la enfermedad, entender cómo funciona mi cerebro ha sido lo que me ha ayudado a darle otro sentido. Bueno, es que aquí entraríamos en el debate del estigma que aún hoy hay sobre la salud mental, ¿no? Porque si, por ejemplo, uno es diabético y se tiene que medir el azúcar al terminar una comida que está con los amigos o en la empresa a media mañana, no hay ningún problema. En cambio, la adicción aún tiene mucho estigma y sobre todo hay muchas falsas creencias alrededor de la adicción. Y bueno, justo me imagino que lo que queremos aquí es romper con estos estigmas y dar voz a la gente que tiene enfermedades de salud mental, normalizarlo y sobre todo que se pueda entender que es una enfermedad. Claro, es que la manera de poder parar esto es entendiendo que es una enfermedad, ¿sabes? Porque, mira, esto es como la persona que prueba las cosas una y otra vez de la misma manera y sigue teniendo los mismos resultados, y es cabezón y cree que haciéndolo de la misma manera va a poder. Y al final llega un día que la persona dice, es imposible conseguirlo, lo dejo. Y no entienden a veces que hay que ir por otro camino, ¿no? Y el camino ahí se trata por aceptar que es una enfermedad. Cuando tú tienes una enfermedad, tú te rindes, tú vas al médico y le dices, ¿qué hay que hacer? Y lo haces. Tú, si alguien tiene un cáncer, no cuestiona, no dice, oye, no, voy a dejar el tratamiento a medias y con voluntad y buenas intenciones voy a superar el cáncer. No, no lo hace nadie. ¿Por qué? Con la adicción sí, ¿sabes? Y ahí es donde uno, pues, una de dos, o lo aprende por efecto o por defecto. Es decir, o hace caso a lo que le dicen los terapeutas especialistas en esto y se recupera, o lo va a tener que aprender recayendo. ¿Crees que los adictos, y no solo en tu caso, porque es obvio, lo hemos hablado y lo hemos visto, una vez se recuperan, el hecho de haber superado una enfermedad de este tipo les hace especialmente resilientes? Hombre, sí que es verdad que pasar toda la fase del tratamiento a veces no es fácil porque es un reto difícil para algunos, y además tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo y de aprovechar también a veces los problemas un poco a tu favor para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Mira, hay una frase que yo me decía mucho en la cabeza cuando recaía y volví a ingresar a una clínica y pensaba, me odiaba, ¿eh? Me odiaba porque pensaba, tío, ¿por qué coño tienes que volver a recaer? ¿Para qué mierda te has metido aquello? ¿Por qué has tenido que consumir eso otra vez? ¿No? Y cuando yo cruzaba la puerta de la clínica, pensaba, mira, Luis, voy a aprender algo de esto. Pensaba así. Yo pensaba, de esto yo voy a sacar algo positivo y yo voy a aprender algo más aquí, y yo no sé para qué me va a servir esto, pero esto me va a servir para algo. Yo no sé este aprendizaje que voy a sacar aquí ahora, dónde lo voy a utilizar después, pero yo sé que
algo haré con eso y me convertiré en alguien mejor del que ha entrado. Y esto me daba la fe y me daba la esperanza y la fuerza para volver a intentar recuperarme. Porque cuando tú fracasas una vez, fracasas dos, fracasas tres, fracasas cuatro, y aún así lo quieres seguir intentando, o hay una fuerza interior, hay una creencia muy fuerte de que esto te va a convertir en una mejor versión de ti mismo, o abandonas. Y entonces yo tuve que estas creencias, yo tuve que inventármelas por necesidad, porque me iba a morir. A mí me quedaban dos caminos. O me tiraba por una ventana, o me suicidaba, o yo me reinventaba a mí mismo y sacaba fuerza de un lugar que no existía, pero que realmente lo tenía dentro de mí. Y ahí me daba cuenta que mi único problema era yo mismo. ¿Sabes? Ahí me daba cuenta que todo el mal que yo hacía, todos los problemas que yo tenía, eran consecuencia de lo que yo tenía dentro. Y que lo que tenía fuera en mi vida era el reflejo de lo que yo era. Y entonces ahí empecé a centrarme no tanto en dejar la sustancia, que también, sino en quién era yo. ¿Qué tipo de persona es Luis? ¿Cómo piensa? ¿Cómo gestiona las emociones? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son esas creencias? Puse en cuestión mi sistema educativo, puse en cuestión mi sistema cultural. Claro, vengo de una familia en la que se bebe, que beber es lo normal, vengo de una familia en la que se fuma, vengo de una educación en la que yo era una persona bastante movida y que a veces parece que era esa persona que no acababa de encajar en clase porque interrumpía y tal. Entonces, claro, yo incluso pensaba que era alguien a quien no le gustaba estudiar, que no le gustaba aprender, ¿sabes? A mí me habían hecho creer eso en la escuela, porque como yo no podía terminar muchas cosas de las que empezaba, porque con todos los problemas que tenía en casa, y yo llegaba a la escuela que a veces había noches que no había podido dormir, ¿sabes? Cuando era pequeño. Y cómo iba a aprender, cómo iba a estudiar, si es que por las noches tenía a mi padre borracho en casa, ¿sabes? Gritándole a mi madre, eres una puta. Y me iba a dormir con eso. ¿Cómo yo iba al día siguiente a poder rendir? Entonces, me encanta estudiar. Tengo una librería en mi casa que es más grande que la biblioteca del pueblo donde hice la ESO, ¿sabes? Claro que me gusta estudiar muchísimo y estudio lo que me da la gana, pero tuve que poner todo eso en duda. Eso también se aplica luego a tu vida y es pues el tener esa fe de que vas por el buen camino, esa también confianza en ti mismo, porque al final esta fe muchas veces la puedes interpretar como una confianza en ti mismo, que lo que estás haciendo vale la pena y que va a servir para algo. Y eso yo creo, conociendo tu historia, que también se ve reflejada en tu vida una vez ya tienes el última alta en los centros, ¿no? Porque a ti tu padre no vino con con un fajo de billetes y te dijo, hijo, constrúyete Zeus. No, tú tuviste una idea y de algo mucho más pequeño fuiste construyendo lo que tienes hoy en día y para eso tienes que confiar en que ese es el camino, confiar en que estás haciendo las cosas bien y que al final vendrán y que no todo va a ser bueno. Igual que en la adicción hay recaídas, también en un proceso de, en este caso, montarte una empresa, pero también podría ser de familia, de otros ámbitos, va a haber momentos complicados, pero ¿cómo los afrontas? Mira, cuando yo salí del tratamiento no tenía nada. Cuando ya me dieron el alta y entonces yo estaba estudiando para ser terapeuta y esto, y yo lo que hice fue buscar un trabajo para que con el dinero que ganaría con ese trabajo poder pagarle a la persona que me había acompañado en el proceso de tratamiento para fundar lo que es Zeus, ¿no? Y durante el camino pues, salieron impedimentos. Una clínica implica tener una documentación, implica tener unas instalaciones, implica tener un equipo de profesionales, una inversión muy fuerte
Y claro, pues todo ese proceso, ¿no? Tener ese foco tan claro, que me ha costado años estar hoy donde estoy, ¿no? Y que Zeus sea lo que es. Pero yo tenía el foco de lo que quería, lo tenía muy, muy claro. Entonces, yo he aplicado con cada situación que me ha salido, yo he hecho lo mismo que hacía con la recuperación. Es decir, a mí me ha salido, hostia, quiero hacer una institución como ahora es Zeus, que sea de esta manera, ¿no? Y me encuentro este problema en el camino, me he encontrado el otro. Cada situación que me he encontrado ha sido una oportunidad para aprender. Nunca lo he visto como una putada. Yo cada cosa que me ha pasado, hay veces que me han pasado cosas que digo, gracias. Gracias porque esto lo tengo que aprender ahora. ¿Sabes? Cuando Zeus era muy pequeño, a mí me pasaban cosas que digo, y decía, gracias por aprenderlo ahora y que esto no venga cuando Zeus sea la institución que quiero que sea, ¿no? Entonces, esta mentalidad que yo desarrollé superando mi adicción a las drogas, yo hoy es cierto que me la he llevado al mundo pues de la organización, de cómo liderar a un equipo, de cómo llevar una institución como es Zeus, de cómo sacar un proyecto adelante, el tema del libro que he acabado de escribir, por ejemplo. Este libro yo, vamos, lo hubiera dejado de escribir un montón de veces. Y todas esas veces que hubiera dejado de escribir habían estado todas justificadas. Es decir, tenía muchas razones para no terminar el libro. Pero yo había tomado una decisión. Yo iba a escribir un libro. Yo me comprometí con un amigo que iba a escribir un libro. Además, lo dije a gente y yo sé que cuando me pongo un objetivo voy a ir a por ello. Me va a costar más, me va a costar menos, van a salir dificultades, va a ser mejor, va a ser peor. No me preocupa esto. Lo que sí que me ocupa siempre es llegar ahí, ¿no? Y lo que voy a aprender por el camino. Es decir, cada vez que yo tengo un reto, yo repito la ecuación de mi recuperación. Es una personalidad. Entonces, yo siempre vivo en esa persona que se transformó en el tratamiento. Pero es un cambio de chip muy importante, es decir, cualquier persona, sea o no adicto, hacer este cambio de chip y aceptar las complicaciones que te trae la vida y que de eso vas a sacar algo bueno y no hundirte, es un cambio de chip muy importante. ¿Qué herramientas podría tener una persona para hacer ese cambio? Hombre, yo creo que el hecho de tener una persona que lo haya hecho puede ser una de las mejores herramientas que hay. Porque, mira, lo que yo te estoy explicando aquí que he hecho con mi vida, también lo pone en los libros y también está en las formaciones y seguro que hay un montón de gente por ahí que te lo puede enseñar, ¿no? Pero no es lo mismo para mí que te lo enseñe a alguien que lo ha hecho que a alguien que no lo ha hecho. Para mí ahí hay un cambio brutal. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. Yo iba a un gimnasio que, para empezar, bueno, a mí no es que me guste demasiado el gimnasio, ¿vale? Pero yo voy por obligación, porque es mi pauta, voy 3 días a la semana, porque me va bien para el cuerpo, para mis endorfinas y tal. Entonces, yo voy al gimnasio, iba a un gimnasio que no había nadie allí, o la persona que había ratos era una persona que no hacía deporte. A mí eso no me motivaba demasiado. Ahora voy a un gimnasio que el chico que lo lleva, él es el primero que entrena. Es el primero que entrena allí con nosotros, ¿sabes? Es el primero que se pone a hacer sentadillas. Claro, pues a mí esa persona me motiva. A mí esa persona me da fe, ¿sabes? Esa persona yo me siento acompañado con ella. Pero si no me siento igual, ¿sabes? Es un tema de sensaciones a veces, ¿no? Creo. Vemos cómo tu personalidad que has moldeado hasta cómo eres hoy en día te ha ayudado clarísimamente en el ámbito de la empresa. Y en el ámbito familiar o de pareja, ¿cómo te ha ayudado? Buah, pues espectacular. Porque tú me acuerdo que comentabas en los primeros capítulos que habías tenido varias parejas, habían sido relaciones complicadas, conflictivas, y eso hoy en día es muy distinto. Ya, es que yo tengo una conexión con mi mujer que va más allá de todo, ¿sabes? Es decir, mi mujer y yo, para que
para que lo puedas visualizar así de alguna manera, tenemos una cúpula encima nuestro y nosotros somos lo más importante. Y mi casa es lo más importante. Y para mí lo más importante es que nos sostengamos, ¿sabes? Es decir, que realmente la sinceridad y el compromiso que nosotros tenemos. Entonces, claro, cuando tú tienes una pareja que la engañas, tú estás mezclando, cuando tú vas con diferentes personas, tienes relaciones sexuales con diferentes personas, tú estás mezclando energías con otras personas y entonces tú no estás enfocado, tú estás despistado. Entonces, tanto mi mujer como yo hemos entendido esto. Hemos entendido que si ella quiere construir la vida que quiere y que tiene, y yo también, y mantenerla, el camino es este. Y que si no, no es que pongas en juego ya la relación. Si es que la relación que tú tienes con tu pareja es un reflejo de lo que tú eres. ¿Sabes? El otro día se lo explicaba a los pacientes. Hay un tema, mira, la mentira, por ejemplo, ¿no? La mentira, esa que se dice la mentira piadosa, y vale, todo el mundo sabe, vale, no hay que mentir, sí, pero sabemos que mucha gente miente, ¿vale? Entonces, los adictos no podemos mentir, ni poco ni mucho, nada. ¿Por qué? Porque una pequeña mentira hará que nuestra red de neuronas se reactive y que rápidamente se activen esos circuitos que tienen que ver con la antigua personalidad. Entonces, en mi caso, mentir a mi pareja, mentir en general, sería sinónimo de recaída. Y yo esto lo he vivido, ¿sabes? Yo he tenido una pareja que estaba bien con ella y yo he tenido un tiempo en el que no estaba consumiendo, que las cosas me iban bien. La he engañado y a partir de ahí me han empezado a ir mal las cosas. Yo he vivido esto. Es decir, entonces, esto, pero ¿cómo lo sabes? No, esto para saberlo hay que vivirlo. Esto, si tú estás atento a ti mismo, tú verás que cuando tú le haces putadas a las personas que tienes al lado, la vida te va mal. ¿Y tu madre qué? Porque claro, tu madre ha visto dos Luis, el Luis que eras y el Luis que eres ahora, y no tiene nada que ver. Claro, mi madre pasa un proceso también de terapia con el tratamiento, ¿vale? Durante mi tratamiento ella también se pone en terapia y va viendo la evolución. Pero luego sí que hay cosas en el día a día en el que ella dice, hostia, ¿sabes? Porque, y ahora te voy a contar lo que me pasó también el otro día con un paciente y un padre, ¿no? Pero bueno, mi madre me dice, mira, dice Luis, un día, en la pandemia me dijo, he dado positivo en COVID. Dice, pero mi madre es pescadera y me dice, pero tengo la furgoneta llena de pescado y tengo que ir a vender ese pescado porque el dinero de lo que vale ese camión de pescado es su sueldo de todo el mes, ¿sabes? Dice, no puedo dejar perder ese pescado. Y yo le dije, mamá, no vas a ir a trabajar con COVID, ¿sabes? No vas a poner en peligro a la gente. Vas a regalar ese pescado o nos lo vamos a comer o vamos a hacer lo que sea. Y entonces son cosas que en el día a día mi madre ve, ¿no? Y dice, hostia, ¿no? Este que no tenía ni norma ni ley, que vivía en una situación deplorable y ahora me está poniendo a mí normas, me está diciendo cómo hay que ser en el día a día. Y esto me lo explicaba el otro día, pues se va un paciente de alta y me dice, Luis, dice, me llama su padre, me dice, que estoy en casa. Dice, tío, dice que mi hijo medita por las mañanas. Y era un chico de Madrid que iba por casa, cogía cuchillos y amenazaba a la familia. Bueno, este montaba unos pollos que pa' qué, ¿sabes? Tenía adicción, pero además un trastorno de conducta. Los tenía amenazados, los padres vivían asustadísimos, dormían por las noches con el pestillo puesto porque tenían miedo de que al hijo se le fuera la cabeza. Y me decía, Luis, tú, que mi hijo medita, tío. Dice que me estoy quedando flipado. Dice, y yo lo pincho, ¿sabes? Dice, le digo, oye, dice que no te portes mal, ¿eh? Que esta es mi casa, ¿sabes? Porque es un chico joven. Y le dice, que no, papá, que yo con poder meditar y tal, ¿sabes? Es decir, que el cambio es espectacular si el tratamiento se hace bien. El tratamiento es una escuela de vida. El tratamiento te da unos valores, te da una disciplina. Esto, mira, la frase común de los pacientes
de ahí dentro es: todo el mundo tendría que pasar por aquí aunque no fuera adicto. Porque aquí aprendes a respetar y a respetarte. Aprendes a quererte a ti mismo. Aprendes a ser mejor persona. Aprendes a expresarte mejor con las personas desde el cariño y desde el amor. Aprendes a gestionar tus emociones. Sabes cuáles son tus límites, pero también descubres tus fortalezas también. ¿Sabes? El tratamiento te da todo eso. Entonces, cualquier persona que en la vida pueda permitirse 2 meses para conocerse a sí misma es un regalo. Incluso se lo puede poner como objetivo, ¿no? Incluso se le puede poner como objetivo. Porque quizás alguien ahora no puede, pero dice, mira, yo dentro de 2 años quiero parar, sentarme, pensar quién soy y a dónde voy. Pues mira, ya tenemos un objetivo y hace falta marcar los pasos para llegar. Claro, yo a veces lo hago y a veces me voy 1 semana o 2 a meditar y a estar tranquilo, a hacer yoga. Nos hablas a menudo de la meditación fuera de cámara, hablas de la meditación antes, estabas meditando antes de venir hoy a grabar el podcast. ¿Cuáles son tus estrategias para mantener la fortaleza mental, para mantener todo eso que has logrado? Es que no tengo que tener... mi fortaleza es no ser fuerte, ¿sabes? Mi fortaleza es saber que yo soy débil, que yo no soy fuerte. Es decir, yo lo que hago es vivir rendido. Para mí meditar por la mañana es como el que se toma un café, ¿sabes? Y después ya vendrá. Es decir, no estoy en lucha, ¿sabes? Yo no tengo esa cosa de, hostia, qué puta, tengo que ponerme a meditar por las mañanas y esto ahora es duro, ¿no? Es difícil aquí aguantando el tipo y tal. No. Yo he aprendido a vivir rendido y cuando hablo de rendido no hablo de rendido de, pero ¿qué pasa? ¿Que este no es capaz de conseguir nada en su vida? No, cuidado, tengo una vida muy buena. Pero esto es darle la vuelta al argumento. Mi mayor virtud es saber vivir rendido y sabiendo que para cualquier cosa que quiero hacer siempre necesito buenos apoyos y que necesito gente a mi lado. Y esto me lo ha enseñado el tratamiento. Esto me ha enseñado el tratamiento a confiar en las personas que tengo al lado y en mi familia. También muchas veces has comentado que entrenas, por tanto, ese bienestar emocional también viene por la parte física y además esto a nivel cerebral, a nivel neurocientífico tiene una base. Sí, además a mí no me gusta entrenar con peso, a mí me gusta la bicicleta y me gusta, ¿sabes?, otro tipo de deportes, pero lo hago porque a mi cabeza le va bien. Entonces 3 días a la semana sí que me obligo a hacer ejercicios de HIIT, de funcional y eso porque es lo que necesito, por así decirlo, para mantener el estilo de vida que llevo trayendo. Y ahí sí que hay disciplina, ¿sabes? Porque ahí sí que me despierto por la mañana. El día que tengo deporte tengo que madrugar más porque tengo que ir a entrenar. ¿Cómo han evolucionado tus metas desde que iniciaste este viaje? Y me refiero desde que iniciaste tu vida después de el Luis Adicto. ¿Cómo han evolucionado estas metas? ¿A qué te refieres Cuando tú saliste de la última clínica de desintoxicación, ¿ya tenías muy claro que querías un centro de este tipo o en el camino has ido viendo las maneras que eran mejor para hacerlo o que quizás lo que tú pensabas en un principio no era tal cual, sino que sería mejor enlazarlo de otra manera? Mira, una vez estuve con una persona hace años y me dijo, Luis, coge un papel y dibuja el sueño de tu vida, lo que quieras. Dice, pero no te cortes, ¿eh? Dice, tú ves a lo que más te gustaría. Y yo, como sabía que me quería dedicar a esto, pero empezaba entonces, yo dibujé un centro lujosísimo, ¿sabes? El centro más lujoso que podía. Dibujé un centro pues, con mucha naturaleza, con caballos, donde los pacientes se pudieran traer a su mascota. Es decir, dibujé un centro espectacular. Pero yo lo dibujé, pero yo no pensaba en la posibilidad de poder llegar hasta aquí. Y entonces después me dijo, y ahora Luis, imagínate que ya estás ahí, que ya lo has logrado, y pregúntate cómo te sientes, ¿no? Ahora que ya estás allí,
cómo se siente ese Luis, cómo viste, cómo habla, cómo se mueve. Y aquel ejercicio se quedó allí, pero a mí me quedó aquí la imagen de, hostia, no tengo aquello que quiero, pero voy a ver si me convierto en ese Luis. Voy a ver si puedo ser esa persona. Y poco a poco, moldeando a ese tipo de persona que yo había visto que se semejaba al Luis que tenía el proyecto en mente, sin darme cuenta llegué hasta aquí. Y la vida me ha llevado por otros caminos, por muchísimos caminos diferentes que cada vez veía esto más lejos. Pero lo que pasa es que yo la foto la tenía muy clara de lo que quería. Ya para terminar, ¿cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido hasta ahora? Humildad, responsabilidad y compromiso. Luis, muchas gracias por volver a compartir este espacio conmigo. Nos veremos seguro en próximas entrevistas. Muchas gracias. Si queréis que en los próximos capítulos hablemos de algún tema en concreto, dejárnoslo anotado y así podremos hablar de ello. Muchas gracias por acompañarnos.